Y ahí se supone que debería estarse grabando. Buenos días a todos los presentes. Bueno, para comenzar la clase de hoy, que sería la segunda parte de UX, lo que comenzamos a ver ayer. Bueno, como todos los días vamos a proceder a pasar la lista. Ya tengo algunos confirmados, como la Alejandra, la Camila, la Caro. Le agradeceré si me dicen presentes, si me escriben en el chat igual lo voy a leer. Seguimos con Daniela Negrete. ¿Estás por ahí, Dani? ¿Qué onda por el rey? No, es que ordené la lista, no es que se me fue la Dale, Dani. Que me dale. quedó la si tiré la Dani para arriba. Ya la Sí, Dani pues. igual la vamos a dejar presente si estaba por ahí. Ernesto Linares. Vale, Dani. Ernesto está por ahí. Vale, Ernesto, gracias. Felipe Rodríguez. Gracias, Felipe. Freddy no está. El Hugo tampoco. Jennifer Díaz. Gracias, Jennifer. Leslie. Gracias, Leslie. Loreto Bustos. Luciani Serrano. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Hola, Marión, gracias. Michelle Miranda. Gracias, Michelle. Nicole Bilbao. Buen día, presente. Hola, Nicole, gracias. Juan Valdebenito. Buen día, Juan, gracias. Ronnie Pérez. Vale, Ronnie. Millaray. Buenos días, Millaray, gracias. Y Tatiana Mardones. ¿Qué está por ahí? Si no me equivoco? Sí, también está la Tatiana. Bueno, chicos, las indicaciones de siempre. Cualquier duda, consulta, levantamos la manito y se la preguntamos en orden a Alejandro. O en el chat la vamos resolviendo todo. Ya, igual les recuerdo que tienen que loguearse en Sense, no se les vaya a olvidar, para hacer efectivo el pago del subsidio. Bueno, dicho esto, podemos comenzar nomás, Alejandro. ¿Estás muteado por si acaso? Vale, ahí. No más que Ahí he sí. dicho pocas cosas. Buenos días, chicos, chicas. Como decía Jason recién, nos toca ver la segunda patita de UX, ¿ya? Que simplemente no es tanto, de hecho, son las acciones y son las mutaciones, ¿ya? Entonces, me traje un poquito de PPT de ayer para que nos pasen corta la cosa. Y igual te tengo preparado un ejercicio, ¿ya? Para que ustedes vean cómo poder aplicar esas mutaciones y esas acciones, ¿ya? Entonces le voy a primeramente a pasar a compartir la pantalla, ¿ya? Espérenme un poco, que está como esta cosa como desconfigurada. Que ayer o sea, el computador solo se actualizó y ahora dice que tengo que darle permiso para poder compartir. A ver, déjenme ver, pantalla. Qué raro. Accesibilidad, grabación de pantalla.
Qué raro. Examinar. No. No me salen las presentaciones. Descartar. A ver. Oh, qué raro. No me deja ver, mostrarle las presentaciones. ¿Cómo lo hacemos? Déjenme cerrar esta cuestión. Voy a abrirla, no. Ya. Así que voy a salir un rato. Vale. Ya. Déjenme ver ahora. Vamos a ver lo mismo. Oh, qué onda. Necesitamos permiso para compartir pantalla, vea seguridad, privacidad, grabación de pantalla. ¿Ya? Grabación de pantalla. Pero eso no me sale. Mira, dice la Caro, en configuración quita el clic que habilita probar nueva funcionalidad. Quizás Ya. no se te actualizó. Está No, es que es como algo del Mac. ¿Cachai? Que dice grabación. Ah, acá está. Esperen, dejen agregar. Es que debe haber sido esa actualización que les dije. De hecho, se hizo sola. Él me preguntó por actualización y dije, pregúntame más tarde. Y después él solo se actualizó. Ahí lo habilité, creo. Pero está actualizado Microsoft Teams, está. Qué raro. Estaba tiqueado el. A ver, déjenme ver de nuevo. Oh, qué raro. ¿Dónde decía la Caro? No lo escuché. Estaba perdido en la opción del Mac. Configuración, déjenme ver. Mostrar configuración del dispositivo. Dice, pero no, me sale dispositivo de audio, micrófono, cámara. Y no me sale nada de pantalla. Y fue por la actualización esa que me mandó hoy. Activar el subtítulo, teclado numérico, desactivar video entrante, no, ir a pantalla completa. Y no me sale eso de que dice la Caro de funciones, como funciones, esas funciones nuevas que sacan ellos. Qué raro. PowerPoint. Ahí está, ahí apareció. No sé qué se estaba chingando. Era, no sé qué onda. El MacBook. Ya está viejo ya, ¿no? Disculpen, chicos. ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a ver la segunda patita de Vuex, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué vamos a ver hoy día, ¿ya? Que simplemente ya, algunas cositas ya las hemos visto. Entonces, vamos a ver primeramente para que quede más claro qué es lo que es Vuex, ¿ya? Después vamos a ver states, los getters, y la única cosa nueva son los mutation y los action, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a aprender cómo nosotros ciertamente a través de esas mutaciones podemos acceder a estos estados, ¿ya? Y ciertamente para llamar a estas mutaciones, lo recomendado es usar estas acciones, ¿ya? Entonces, con estas acciones nosotros vamos a estar cargando estas mutaciones y estas mutaciones son las que realmente van a hacer el cambio en los estados, ¿ya? Porque eso es lo que nos obliga a hacer el patrón de estados de bio, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a pasar a ver qué es lo que era Vuex, ¿ya? Para que quede un poco más claro. Entonces, ¿qué es lo que es Vuex? Primeramente, es una librería, ¿ya? Es una librería oficial de Vue, ¿ya? Que nos sirve para nosotros poder manejar estados, ¿ya? Estados en común, ¿ya? Para componentes, ¿ya? Entonces, este Vuex surge por la necesidad de poder comunicar componentes que no sean ciertamente parientes, cercanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero comunicar por ejemplo, este componente que tengo acá, el que está marcado en moradito, yo lo quiero comunicar, por ejemplo, con el que está acá arriba, ¿ya? Entonces, él puede hacer algún cambio y ciertamente para avisarle al que hizo un cambio, él va a tener que empezar a tirar eventos, ¿cierto? Entonces va a tener que tirar un evento para acá,
él va a tener que gatillar otro evento para acá arriba y otro evento para allá. Entonces imagínense eso. Y simplemente para que me escuche algo que hizo él acá. ¿Ya? Entonces, para ese problema, ciertamente, y para, por ejemplo, si yo quisiera comunicar esto, el padre con el hijo, y de hecho no es hijo, es como súper nieto, tendría que ciertamente pasar props, ¿cierto? Entonces tendría que pasar una props por acá, pasar una props por acá, y recién llegaría acá. Solamente estos componentes no estarían ni siquiera ocupando esa prop, solamente serían como un puente para poder llegar a él, ¿ya? Entonces, para resolver esos problemas de no estar ocupando tantas props y tanto evento, que ciertamente nos sirve, ¿ya? Y es recomendado ocuparlo cuando estamos en estos casos, por ejemplo. Me comunico con el padre y un hijo, ahí es perfecto ocupar eventos y propiedades, ¿ya? De hecho, lo he recomendado, ¿ya? ¿Para qué ocupar Vuex en ese caso? ¿Ya? Que tengo ahí la comunicación directa padre-hijo. No, ¿ya? Entonces, en ese caso ocuparíamos como ya nosotros conocemos. Pero en casos necesarios de que yo necesito esta información, ciertamente repartirla, por ejemplo, a este componente, a ese componente y al componente de arriba, en ese caso Vuex es nuestra solución a nuestros problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Vuex realmente? Lo que hace Vuex es hacer una pequeña abstracción, ¿ya? Entonces él se eleva, podríamos decir, de los componentes, se sale, ¿ya? Y crea un almacén de datos, ¿ya? Entonces este almacén de datos, o store, ciertamente van a estar todos los datos que estos componentes en común van a estar escuchando o viendo, ¿ya? Entonces, al momento de yo cambiar o mutar cualquiera de estos estados dentro de este almacén de datos, estos se van a ver reflejados a cada uno de estos componentes, ¿ya? Sin tener que yo, ¿ya? Porque ellos ciertamente están escuchando el cambio que ocurre en alguno de estos datos, ¿ya? Entonces, ciertamente hago un cambio acá y todo se me reparte a los componentes que yo necesite compartir esa información, ¿ya? Entonces ellos pueden acceder inmediatamente a ese store. Pueden ciertamente estar escuchando solamente, ¿ya? Algunos, por ejemplo, podrían estar algunos consumiendo solamente y otros ciertamente podrían estar ejecutando acciones. Por ejemplo, hacer una llamada a la base de datos ciertamente para poder rellenar, por ejemplo, los datos de acá del store, ¿ya? Entonces, para eso ciertamente nos vamos o vamos a utilizar Vuex, ¿ya? Cuando nosotros necesitamos comunicar muchos componentes y esa cosa de los props y los eventos ya se me empieza a poner difícil de hacer, ¿ya? De poder hacer, se puede hacer, ¿ya? Pero yo les digo, usted ya al estar pasando props y eventos, por ejemplo, a un abuelo, ya tengo al abuelo, el padre y el hijo, ya esa cuestión se empieza a complicar, ¿ya? Imagínense teniendo otro componente arriba, ¿ya? Entonces, ciertamente, Vuex es nuestra respuesta, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que imaginarse también po, que Vuex es súper similar a lo que es un componente, o cómo funciona un componente por dentro, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona un componente por dentro? Tenemos, por ejemplo, la data, tenemos métodos y tenemos propiedades computadas, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que acá en el componente, ciertamente, la data, podemos tener, no sé, string, podemos tener números, podemos tener booleanos, podemos tener array, etc., ¿ya? En el store de Vuex pasa exactamente lo mismo, pero ciertamente va a tener otro nombre, ¿ya? En este caso se llama state, ¿ya? Y en state ciertamente vamos a tener todos los datos que va a tener nuestro almacén de datos, ¿ya? Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, números, strings, objetos, array, etc. Lo mismo que podemos tener acá, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, son similares. Luego de eso, por ejemplo, podemos tener las propiedades computadas, ¿ya? Nosotros hablamos que las propiedades computadas nos servían para poder pescar estos datitos ciertamente y crear nueva lógica con ellos, ¿ya? No sé, por ejemplo, crear un full name, cuando yo tengo un nombre y un apellido, puedo crear un full name. O, por ejemplo, si tengo acá un array de objetos con un carrito de compras, por ejemplo. También, por acá, por ejemplo, con la propiedad computada puedo hacer un reduce y saber el total de mi carrito de compras al momento, cuando vaya agregando o vaya quitando cosas del carrito, ¿ya? Entonces, estas propiedades computadas ciertamente son similares a lo que tenemos acá en Vuex, que son los getters, ¿ya? Los getters operan de la misma forma que opera un compute, o sea, se va a agarrar de los states, ¿ya? Entonces, él simplemente puede empezar a combinar estos states para crear una nueva lógica, ¿ya? Y ciertamente después este getter yo lo puedo importar acá a mi componente en compute, ¿ya? ¿Qué otra cosa similar tenemos? Por ejemplo, los métodos, ¿ya? Los métodos nos sirven para poder ejecutar cierta lógica, ¿cierto? Ya.
nosotros en el almacén de datos de Vuex también tenemos las acciones, ¿ya? Y las acciones son ciertamente similares a lo que es un método, ¿ya? Entonces, ciertamente cuando yo necesite ocupar alguna acción, yo ¿dónde la voy a tener que mapear? Dentro de mis métodos, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de los getters y los state, que nosotros los seteamos acá, ¿se acuerdan? Que hacíamos map state y hacíamos map getter, lo usamos acá en el compute, ¿ya? Porque esas son propiedades computadas realmente. Pero si ustedes se fijan, los actions no son propiedades computadas ni son estados, son realmente métodos, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que traerlos para acá y importarlos acá si los quisiéramos ocupar en este componente, ¿ya? Y después, una vez importados, chicos, es solamente invocarlos, nada más que eso, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, esas son las similitudes que tiene un componente común y corriente que nosotros creamos acá con un store, ¿ya? Que sería el almacén de datos de Vuex. Si ustedes se fijan, es como si fuera un componente, pero sin, por ejemplo, el template, po, y sin el style, serían solamente datos, ¿ya? Entonces, por eso él solamente se basa en estas cositas, ¿ya? En los estados, las mutaciones, las acciones y los getters, ¿ya? Y simplemente esto me va a facilitar la vida para yo poder después estas cosas empezar a repartirlas, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un componente que solamente, como yo les decía anteriormente, esté consumiendo estados o getters, y lo estoy ocupando acá nomás, solamente para mostrar datos, pam, pam, pam. Pero puedo tener otros componentes que simplemente estén ejecutando acciones, como por ejemplo ejecutar una venta, ¿ya? ¿Cómo hago para yo vender algo en los productos que estamos viendo ayer? Tengo que ciertamente ejecutar una acción, ¿ya? Y esa acción, ¿cómo la ejecuto? No puedo meterme acá dentro del Vuex y ejecutarla acá. No, esta yo la tengo que llamar y importar acá con un map action, ¿ya? Que ciertamente lo vamos a ver un poco más adelante. Y una vez, como yo le decía ya se lo repetí, una vez acá importado acá en los métodos, es solamente cosa de invocarlos en los templates no, en el @click y esas cosas, y esto va a empezar a funcionar, ¿ya? Y como ciertamente esta acción, si ustedes se fijan, está ligada a una mutación, esto ciertamente me va a cambiar los estados de acá. Y ciertamente se va a repartir a todos lados donde lo estén escuchando, ¿ya? Y esa es la gracia de Vuex, que no necesitamos eventos ni props para poder comunicarlo, se hace automático. Ya solamente tengo que ligarme a ellos y empezar a escucharlos, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a ver los flujos de datos de Vuex, ¿ya? Cómo hace esto, que de hecho lo vimos ayer, pero yo creo que viéndolo de nuevo va a quedar más claro. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un componente de view, ¿ya? Entonces, ciertamente acá el usuario va a estar navegando, ciertamente en nuestro componente, y puede ejecutar alguna acción, ¿ya? Entonces, esta acción ciertamente va a ser un dispatch, ¿ya? Va a ser un dispatch de esa acción, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a llamar a la acción, porque nosotros tengamos ciertamente importada en este componente, ¿ya? Porque yo les decía que esto ciertamente, acá en el store yo no puedo hacer nada, solamente yo acá configuro, no, configuro estados, configuro las acciones, los getters, pero yo donde realmente lo ocupo es acá, en mi componente en sí, ¿ya? Acá yo lo empiezo a traer estados, getters, acciones, ¿ya? Entonces, el usuario me va a crear una acción acá, entonces ciertamente, ¿qué es lo que me va a gatillar primeramente? Una acción, ¿ya? Entonces, una acción ciertamente puede o no ir acá al backend, ¿ya? Ciertamente. Entonces supongamos que sí va al backend. O sea, le va, por ejemplo, a hacer una consulta por, no sé, un fetch product. ¿Ya? Los fetch product de mi almacén, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ciertamente va a ir a la base de datos, los va a traer y me los va a dejar acá. ¿Ya? Entonces, ciertamente yo lo voy a tener acá. Pero ciertamente tengo que yo tener algún método para poder entrar acá a los estados y poder cambiar eso. ¿Ya? Porque yo acá en este momento tengo los datos. Ya me llegaron de la base de datos. Los tengo. ¿Ya? Pero estoy acá en la acción todavía. ¿Ya? Entonces, para esto yo lo que necesito hacer es un commit, ¿ya? Es un commit a una mutación, ¿ya? Entonces, ciertamente, si ustedes se fijan, yo dentro de esta acción voy a llamar a esta mutación, ¿ya? La voy a hacer como un import para acá, ¿ya? Y ciertamente ahí, cuando hago ese import, la traiga para acá, le voy a pasar los datos que tengo acá de la API. Pam, se los paso acá, ciertamente con este commit, ¿ya? Entonces, ¿qué va a gatillar esta mutación? Esta mutación, como es la responsable de alterar los estados, es la que va a ciertamente meterse acá a tus estados y te los va a cambiar, ¿ya? Una vez cambiado, esto va a volver a renderizar, ¿ya? Y esa es toda la vuelta que se pega, ¿ya? Entonces,
Acá igual, estas palabras que ustedes ven acá, por ejemplo, dispatch, commit, son funciones, ¿ya? Nosotros vamos a tener que ocupar estas funciones para poder decirle, ¿sabes qué? A la acción quiero hacer un commit de esta mutación, ¿ya? Y vamos a tener que ocupar esta palabra clave, commit. O, por ejemplo, por ejemplo, nosotros podemos tener definidas muchas acciones, ¿ya, chicos? Pero nosotros también podemos llamar una acción dentro de otra, ¿ya? Y para hacer esto nosotros tenemos que hacer un dispatch, ¿ya? Que ciertamente igual lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Entonces, lo único que me va a unir es la acción con la mutación y la mutación según los estados, ¿ya? De acá, por ejemplo, de la acción yo no puedo pasar automáticamente al estado, ¿ya? Imposible, no puedo mutar desde acá hasta acá, ¿ya? Tengo que hacer el camino de llamar a la mutación y la mutación es la que hace la pega, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, lo único que está haciendo es dividir responsabilidades nomás, ¿ya? La acción, la única responsabilidad que tiene es llamar a alguna mutación o hacer una llamada a la API. Es la única responsabilidad que tiene. Mutación, la responsabilidad que tiene es, como su nombre lo dice, mutar estados. Nada más que eso. No puedo hacer llamada a la API, no puedo hacer llamada asíncrona, no puedo hacer nada de eso, ¿ya? Puedo solamente mutar, o sea, puedo solamente traer los estados y empezar a cambiarlos, ¿ya? Esa es la responsabilidad de mutation, ¿ya? Y ciertamente los estados es tener los estados ahí, ¿ya? Tener los estados actualizados, ¿ya? ¿Para qué? Para que cualquier componente que esté escuchando a ciertamente Vuex los pueda tener, ¿ya? Entonces, esa es la vuelta o el flujo de datos que hace Vuex para poder actualizar los datos, ¿ya? Acá ciertamente, chicos, está en un componente particular, ¿ya? Pero ciertamente esto lo puedo tener repartido para distintos componentes, ¿ya? Porque ciertamente, como yo les digo, un componente puede estar escuchando solamente resultados, otro puede estar haciendo acciones, otro puede estar creando un formulario, etcétera, ¿ya? Y todo ello después lo vamos a juntar y van a estar trabajando con el mismo almacén de datos, ¿ya? Entonces, eso sería el flujo de datos de Vuex. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos obtener datos, ya que de hecho lo vimos ayer, pero para que nos vaya quedando más claro. Obtener datos desde el store, ¿ya? Entonces, primeramente acá yo tengo el Vuex Store, ¿ya? Entonces acá tengo mi state, ¿ya? Y dentro del state es un objeto, ¿ya? Y yo acá puedo tirar ciertamente todos los datos que yo quiera, ¿ya? Entonces acá simplemente les tiré un array de objetos, ¿ya? Que por ejemplo es producto, ¿ya? Entonces estos productos tienen eh, ciertos valores. Entonces yo, por ejemplo, esto lo hice solamente como ejemplo, ¿ya? Entonces es por esto que están seteados acá en el state estos datos, ¿ya? Pero lo que era correcto hacer ciertamente era traerlo desde la base de datos, ¿ya? Entonces yo lo que tendría que tener acá simplemente sería un producto con un array y un array vacío, ¿ya? Pero ciertamente como un ejemplo lo dejamos ahí. Porque si posteriormente, igual cuando pasemos, por ejemplo, a la última unidad del curso, ahí vamos a tener que estar haciendo peticiones y cosas a la base de datos. Y ahí vamos a tener que, esta cosa va a empezar a cambiar, ¿ya? Pero para aprenderlo, está perfecto que esté así, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener nuestro estado, nuestros productos, bacán. ¿Cómo nosotros podemos acceder a ellos? Ya yo los tengo acá en el almacén de datos. Los tengo ahí almacenados, bacán. La única forma de acceder es haciendo, por ejemplo, un map state, ¿ya? Entonces, con este map state, yo puedo ciertamente entrar a cualquiera de estas propiedades que yo tengo acá individualmente y las puedo traer, ¿ya? Para que ustedes no crean que yo tengo que traerme todos los estados para cada componente. Yo puedo traerme estados, por ejemplo, em, datos que sean solamente para el componente que yo quiero mostrar, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener, no sé, 10 datos acá en mi almacén, pero cada uno de estos datos quizás va a estar mostrándose por un componente distinto, ¿ya? Puede ser. Entonces, para eso, entonces, map state, ¿ya? Entonces, ciertamente, componente, me tengo que meter en las propiedades computadas. Y desde ahí tengo que hacer un split operator para llamar a este map state, ¿ya? Y ciertamente acá, si es que ustedes, por ejemplo, quisieran generar alguna lógica con este estado, y antes de pasarlo acá a este producto, podrían hacer acá una función, ¿ya? Y hacer la lógica que ustedes quieran, y después retornar y devolver. ¿Ya? Para eso realmente se ocupa esto. Pero si, por ejemplo, ustedes no quisieran esto mutarlo, ya cambiarlo, simplemente tendrían que poner map state, abren los paréntesis, acá lo cambian por el corchete, ¿ya? El corchete cuadrado, y simplemente llaman al nombre del estado, ¿no? Por ejemplo, productos, ¿ya? Y sería exactamente lo mismo,
¿ya? Acá lo hice así como función, en el caso de que nosotros necesitamos hacer alguna acción más acá, ¿ya? Entonces, si queréis yo hacer alguna acción más, acá si ustedes se fijan, tengo que sí o sí abrir mi paréntesis de llave, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es solamente un atajo para cuando tengo una sola sentencia. Lo que estoy diciendo acá es que estoy retornando state product, ¿ya? Eso es lo que está diciendo en esta línea de código. Es una función que está retornando el estado producto, nada más que eso, ¿ya? Entonces, ciertamente acá yo podría generar alguna lógica, ¿ya? Sacar algún elemento acá de producto o agregar algo, y después recién devolver, pa, ¿ya? Entonces se puede hacer, se puede hacer. Entonces, ciertamente, una vez que lo tengo acá, ya tengo mi producto que ciertamente, ¿de dónde viene? Viene de acá, de este almacén, ¿cierto? Entonces, la única forma después es ocuparlo. Ya una vez que yo lo tengo acá, lo ocupo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es como una leve abstracción solamente de mi almacén de datos, ¿ya? Entonces, es como que yo tuviera acá mis estados, ¿ya? Acá en la data, pero realmente no los tengo ahí, pues tengo en los estados de el Vuex, ¿ya? Pero el acceso, si ustedes se fijan, es el mismo. Lo único que tengo que poner estas palabras, ¿no? State y state, ciertamente product, y puedo entrar a él, ¿ya? Y después lo único que hice yo fue pasarle esto a un componente que tenía esperando, que era un componente hijo, ¿ya? Entonces, ciertamente este componente hijo, él no está ni ahí con Vuex, ¿ya? Él lo único que hace es recibir datos, ¿ya? El que está ahí con Vuex es como el elemento padre, ¿ya? Y este elemento padre, ciertamente, te pide el estado y se lo pasa al hijo, pa, ¿ya? Para no tener que, por ejemplo, estar haciendo esto en el hijo igual. Entonces, ciertamente, ahí se lo paso por props, y todos felices, ¿ya? Entonces, esa es la forma de nosotros poder acceder a los datos. Y ustedes ciertamente pueden acceder a lo que están acá, ¿ya? Y simplemente después los pueden renderizar acá y ver, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver los getters, ¿ya? Entonces, los getters en Vuex es muy similar a una propiedad computada, como yo les decía, ¿ya? Es súper, súper, súper parecido. Entonces, esto significa que podemos tomar estados y hacer cierta lógica con ellos, ¿ya? Entonces, acá yo no hice mucha lógica, pero saqué algo, por ejemplo, el total de productos que tiene un carrito de compras, por ejemplo. Entonces, puedo sacar ciertamente a través de los estados. Yo sé que tengo los productos en los estados. Entonces me meto a state.productos y yo hago acá la lógica que quiero. En este caso hice un length. Solamente saqué el largo de este array, ¿ya? Y simplemente lo retorno. Entonces yo al momento de esta función invocarla, ciertamente, la podría invocar de esta forma. Venta realizada. Entonces, si ustedes se fijan, nos vamos para atrás. Acá había un map getter, ¿ya? Y este map getter ciertamente está usando este total productos, ¿ya? ¿Y de dónde venía eso? Para que no se pierdan, venía de acá, total productos, ya que es un getter. Entonces yo después simplemente, ¿cómo lo hago? Lo renderizo solamente en la vista. Entonces si ustedes se fijan, es exactamente igual que una propiedad computada, pero lo único que lo estoy trayendo de otro lado nomás, ¿ya? Y ciertamente la ocupo, ¿ya? Entonces acá ciertamente tendría que hacer lo mismo que hice acá. En vez de map state, ciertamente tengo que hacer un map getter, ¿ya? Un map getter y lo tendría ahí y ya la única forma después es ocuparlo, ¿ya? Entonces, acá podríamos, por ejemplo, hacer otra lógica. Por ejemplo, productos con stock, ¿ya? Yo sé que en los productos tengo todos los productos de mi tienda, quizá, ¿ya? Pero yo sé que algunos productos vienen con stock cero. Entonces, esos productos no los puedo vender. Entonces, una forma de nosotros poder resolver esto a través del front es haciendo un filtro, ¿ya? Puede ser que esto es como un poco rebuscado este ejemplo porque lo más probable es que la base de datos, ¿cierto? El backend ya te filtre esto, ¿ya? Pero ciertamente si es que ellos no lo hacen, lo podríamos hacer nosotros por el front, disculpe. ¿Ya? Entonces, si es que venían los stocks con cero, nosotros podríamos hacer un filtro indicándole que me manden solamente los productos con stock arriba de cero. ¿Ya? Entonces acá yo tendría otro getter, que sería el productos con stock. ¿Ya? Entonces ciertamente esto, si ustedes se fijan, es un array. ¿Ya? Es un array, pero lo único que me está excluyendo serían los stock cero. ¿Ya? O, por ejemplo, acá tengo otro getter, ¿ya? Y acá, si ustedes se fijan, acá está recibiendo un estado, pero también está recibiendo un getter, ¿ya? Entonces, ¿y por qué está recibiendo este getter? ¿O para qué lo recibe? Para poder invocar a este productos con stock, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué está diciendo? Productos baratos disponibles, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengo yo los productos con stock, o sea, los productos que yo puedo vender, ahí recién le aplico este productos baratos, ¿ya?
Entonces, ciertamente tengo que llamar a getters. ¿Por qué? Porque esto es un getter. ¿Ya? Productos con estos, entonces hago getters.productos con stock y esto lo vuelvo a filtrar. Vuelvo a filtrar este array que me está devolviendo este getter. Y lo filtro ahora, ¿por qué? Por el precio del producto. Entonces ahora le digo, ¿sabes qué? El precio tiene que ser menor a 1000 pesos. Entonces cuando el precio sea menor a 1000 pesos, yo voy a estar devolviendo todos los productos baratos. ¿Ya? Y ciertamente esto también es un array. ¿Ya? Y yo también lo puedo pescar ciertamente y tirar en mi template. ¿Ya? Exactamente como podría iterar ese. ¿Ya? Porque ambos son arrays si ustedes se fijan. ¿Ya? Entonces, a través de estos getters, chicos, es súper importante porque nos permiten hacer estas cosas. O, por ejemplo, como yo les decía, sacar la suma de cuánto lleva la persona comprado. ¿Ya? Entonces, vamos a tener toda la suma de lo que ha llevado. Entonces, también lo podríamos tener acá en un getter. ¿Ya? Entonces, vamos armando toda la lógica acá y después solamente, si ustedes se fijan, los componentes van consumiendo estas lógicas. Pam, pam, y las van mostrando. Pam, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver las mutaciones, ¿ya? Que es la parte nueva que nos faltaba ver, que es súper simple, ya no es muy complicado. Mutaciones, entonces. Entonces, las mutaciones son métodos de Vuex para realizar cambios en los estados del almacén de datos o store. Entonces, las mutaciones son la única forma de realizar modificaciones en los states de Vuex, ¿ya? Es la única forma. ¿Ya? No hay otra forma de yo poder entrar al estado y mutarlo. No hay otra. Entonces, esto se hace a través de una mutación, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan acá, tengo ciertamente una función que se llama modificar ocupado, ¿ya? Y acá ciertamente él está ciertamente trayendo el state, ¿ya? Y está accediendo al state, ¿ya? Entonces, este state ciertamente puede decir state.ocupado y le puede cambiar el valor de este estado ocupado, ¿ya? ¿Y por cuál se lo va a cambiar? Por el mismo pero dado vuelta. ¿Ya? El típico, el interruptor que hacemos nosotros con este signo de exclamación. Entonces cuando me viene un true, yo se lo cambio a falso. Entonces esto me va a cambiar a falso. Cuando me venga un falso, ciertamente yo se lo voy a cambiar a un true. O sea, esto me va a quedar en true. ¿Ya? Y ciertamente acá yo estoy modificando datos. ¿Ya? Al hacer esta pequeña acción, ya estoy mutando datos en el store. ¿Por qué? Porque le estoy cambiando el estado ocupado, que por ejemplo podría estar en true, se lo estoy cambiando ahora en falso. O si estaba en falso, se lo cambio a verdadero. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de nosotros poder entrar, ¿ya? A los state. Entonces, ustedes llaman ciertamente una función y invocan a esta palabrita state, ¿ya? Y pueden acceder a todo lo que tengan en los estados, ¿ya? Y ahí ciertamente ustedes pueden empezar a modificar. Por ejemplo, productos, ¿ya? Productos yo me puedo meter ahí y, por ejemplo, puedo decirle, ¿sabes qué? Necesito descontar stock porque lo acabo de vender algo, ¿ya? Entonces ahí tendría que hacer una mutación para hacer la reducción de stock. ¿Ya? Porque es la única forma de meterme, por ejemplo, a la raíz de productos y decirle, ¿sabes qué? No, pues ahora el stock no es 20, es 19. ¿Ya? Entonces lo haría a través de una mutación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe? Con la palabra mutations. ¿Ya? Mutations, abro el paréntesis de llave y empiezo a escribir mis funciones. ¿Ya? Y estas funciones ciertamente tienen que ligarse a estos estados y los pueden cambiar. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, okay, por ejemplo, este ejemplo es una mutación simple, ¿ya? Una mutación que, por ejemplo, no tiene datos de entrada para que me lo cambien. ¿Ya? Simplemente está diciendo, es un switch nomás, ¿ya? Que de hecho está bien. Pero, por ejemplo, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, vamos a necesitar acá tener un payload, ¿ya? O un dato de carga para poder pasarle acá a los estados, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una llamada a la base de datos, ¿ya? En los actions, ¿ya? Yo le dije que desde la action yo tengo que llamar a las mutaciones, ¿ya? Entonces, ciertamente tengo que llamar a esta mutación y le tengo que pasar, por ejemplo, datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo hice una llamada a la base de datos, ¿cierto? Entonces tengo datos nuevos, ¿ya? Entonces, ¿cómo eso yo se lo paso a esa mutación? Tengo que tener acá una variable, otro parámetro de entrada, que serían los payload, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver el payload. Entonces, mutaciones con payload parámetros, ¿ya? Entonces, a veces es requerido pasar datos externos a la mutación, para así poder generar alguna lógica y modificar algún dato del almacén de Vuex, ¿ya? Entonces, ciertamente, acá teníamos el primero, modificar ocupado. Entonces, este entraba con el state solito, ¿ya? Bacán. Pero tengo ahora otro método, que sería, por ejemplo, agregar stock, ¿ya? Por ejemplo, ahora compré productos en mi almacén y ahora lo estoy agregando al stock, para que el stock vaya creciendo, ¿cierto?
Entonces, en este estado yo necesito, por ejemplo, agregar un payload. ¿Para qué? Para poder saber el producto que yo necesito agregar el stock, ¿ya? Porque yo sé que en el state yo tengo producto, bacán, pero yo no sé qué producto quiero modificar o quiero agregarle stock, por ejemplo. Entonces, sí o sí tengo que agregarle un payload que se llama. Entonces sería como un parámetro, ¿ya? Acá lo que no quiero que ustedes se confundan es que no pueden tirarle más de este parámetro, ¿ya? No me pueden hacer otra coma y empezar a tirar otro parámetro, coma, otro parámetro, no, no les va a funcionar, ¿ya? Entonces este payload ciertamente va a tener que ser un objeto, si que ustedes necesitan que esta cosa cambie, ¿ya? O si necesitan, por ejemplo, no que cambie, disculpen, tener más de un dato, ¿ya? No sé, pues tirarle la ID y el nombre de algo, tiene que ser un objeto, ¿ya? Y por eso se llama payload, ¿ya? Porque este ciertamente puede llevar los datos, pero yo no puedo tirar un producto y acá coma producto 2. No, ¿ya? Tendría que hacer un objeto y tirar dentro de ese objeto producto 1 y producto 2 y pasarlo como una sola variable, ¿ya? Y después dentro de él empezar a sacar las cosas de los datos, ¿ya? Para que quede claro que no pueden tirarme más de un parámetro acá, ¿ya? Va el state y va el parámetro, que sería el payload, ¿ya? Y ese tiene que ser un objeto, ¿ya? Si es que ustedes necesitan tirar más de un dato, ¿ya? Si necesitan tirar un string nomás, lo ponen como string nomás y después lo ocupan nomás, ¡pap! Y no va a pasar ni un drama, ¿ya? Pero en el caso de que ustedes necesiten, por ejemplo, tirar un string, un número y algo más, tiene que envolverse en un objeto, porque solamente puedo entrar un dato acá, ¿ya? En este caso va a entrar un objeto y después yo ese objeto me meto dentro de él y, como por ejemplo acá, producto y después meto producto.id, ¿ya? Es un objeto, ¿ya? Porque si no, no le podía, o tendría que haber hecho un ID nomás, y haberle pasado por afuera después la ID, ¡pap! ¿Ya? Pero para que tengan claro que acá no pueden ir más parámetros, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a agregar esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros sabemos que tenemos un estado, ya en Vuex llamado productos, ¿ya? Entonces, acá vamos a empezar a hacer un mapeo. Entonces, este mapeo ustedes saben que va a recorrer cada espacio del array, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces, ciertamente, este mapeo nosotros nos va... ¿Qué qué necesita este mapeo? Necesita que nosotros le metamos una función como argumento, ¿ya? Y es por esto que tenemos esta función arrow function dentro de este parámetro, ¿ya? Esto nosotros ya tenemos que estar claros con esa cosa. Entonces, esta función ciertamente le va a pasar la P, ¿ya? La P serían los productos, ¿ya? Los productos que van a estar girando dentro de este mapeo, ¿ya? Entonces lo voy a tener en P. A mí, por ejemplo, me gusta ponerle el nombre que es, ¿ya? Por ejemplo, le había puesto product. Pero yo creo que le puso P porque acá viene entrando un product como payload, ¿ya? Para no confundirse, ¿ya? Entonces, entra acá el P, ciertamente que serían cada uno de los productos iterados, y acá vamos a empezar a hacer comparaciones, para saber a cuál yo le tengo que hacer la suma, o la reducción, ¿ya? A esto a usted le va a servir cuando tenga que hacer la pega de reducir el stock cuando vendan. Es lo mismo, pero con el menos menos, ¿ya? Entonces, acá ustedes ciertamente van a tener todos los ID de sus productos, y estos van a empezar a girar, ¿ya? ¿Y con cuál se van a empezar a comparar? Con el que yo le pasé acá en la entrada, con el producto ID, ¿ya? Entonces, una vez al hacer match, tum, 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 entra, ¿cierto? Son iguales, y le sumo o le reduzco el stock. En este caso, le está sumando el stock, ¿ya? Y simplemente suma y chao, ¿ya? Entonces, ciertamente acá ya está entrando ya al dato en sí, ¿ya? Y por eso, ciertamente, al hacer este stock más, ya está mutando el estado, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, ya está entrando al producto, pero al producto específico que está en el array de objetos que están en el estado de Vuex, disculpe, ¿ya? Entonces, esa es la segunda forma de nosotros poder pasar datos, ¿ya? Y de hecho es como lo más típico, ¿ya? Que la mutación necesite datos para poder hacer algo, ¿ya? Pero pueden haber casos de que no, que nosotros solamente necesitamos los estados para hacer esa mutación, ¿ya? Por ejemplo, algún estado de cambio. Por ejemplo, podemos tener alguna variable que diga loading, ya que sea un booleano. Entonces, cuando esa variable que esté en booleano esté en true, yo, por ejemplo, puedo estar mostrando un GIF que diga loading. Una vez que eso lo cambio a falso, esa cosa lo saco, ¿ya? Entonces, para esas cositas podría tener solamente mutation sin payload, ¿ya? Para esos Profe, booleanos que nosotros hacemos como switch. ¿Sí, Jason? tenemos a Juan aquí con una duda, parece. Juan, Dale, Sí, Juan. bueno, tengo dos dudas. La Ya, primera, profe, eh, con relación a los store, ¿cuántos necesito, por ejemplo, para trabajar en cualquier aplicación? ¿Con un store ya. basta? No,
No basta. Esto solamente lo estamos haciendo nosotros para, como ejemplo, ¿ya? Y nosotros nos estamos valiendo del store principal, ¿ya? Pero yo ayer le mencionaba, Juan, que nosotros tenemos una palabrita reservada llamada módulos, los módulos del store. Entonces, lo recomendado cuando tú tienes una aplicación grande es todos estos store ordenarlos por módulos, ¿ya? Entonces, después, en la partecita del Vuex que dice módulo, nosotros vamos importando estos, ¿ya? Entonces, podemos tener, por ejemplo, el módulo para un carrito de compra, un módulo para ventas, otro módulo para otra cosa. Y pueden ser Vuex distintos, ¿ya? Porque no podemos tener todo ahí mismo. Porque tú te imaginas, por una aplicación Sí, grande, entonces no va a tendríamos estar que haciendo tener solamente una el carrito de compra. carpeta que se llama módulo. Tienes que crear un archivo. Tienes que crear un archivo con tu nuevo Solamente un store, archivo. Ego, y después importas a modules, ¿ya? Podríamos, en la clase de consolidación, podría traerte un ejemplo de cómo traer un módulo Ah, al ya. Vuex, ¿ya? Esa era mi consulta. Yo Ya. pensé que tenía que hacer, por ejemplo, acá como los componentes, porque yo sé que un store va a manejar Exacto, el estado de exacto, varios componentes. tiene que ser como componente, pero dentro de tu carpeta Store, po. Entonces, por ejemplo, solo en esa carpeta Store tenemos Por ejemplo, index.js, pero ahí por dentro podéis tirar otras, po. el store se podría llamar, no sé, el store de productos, Sí, y ahí exacto. manejar solamente el estado de todo lo relacionado con los productos. Todo el crédito de compra, y nada más que Y ahí eso. voy metiendo todo lo, ahí puedo incluirlo en todos los componentes que esté usando ese producto. Exacto, porque cuando tú hagas este nuevo módulo, Juan, tú vas a tener lo mismo, vas a tener ese estado, vas a tener getter, mutation y action en tu módulo. Entonces ese módulo simplemente después tú lo exportas al corazón de Vuex, ¿ya? Y después lo puedes ocupar. Entonces después lo bueno de eso es que cuando tú te metes al DevTools te dice en qué módulo estáis, po. No estoy trabajando en el módulo de caja, y tú todo ves la data de caja, de los getters de caja, las mutation, las action. Pero después te cambiáis, no sé, al login, y te da otra cosa. No sé, no, me estoy inventando cosas que se pueden Sí, hacer. Quizás login no, sí, pero otra porque cosa que tenga lógica, ¿ya? sí, porque me puse a pensar en que la aplicación va a ir creciendo, Sí, no sé, pues, en no, es obvio. una PWA, en una aplicación progresiva que va ¿Ya? creciendo, entonces puede manipular varios estados, pues, y entonces igual va a entrar en conflicto más adelante. Exacto, no, pues imagínate, en este caso teníamos un carrito de compra, ¿no? Pero después queríamos agregar otra cosa, y no, esa cuestión se desordena mucho. No, por eso, para eso están los módulos, ¿ya? Ah, ya. Y la otra consulta que tenía, por ejemplo, aquí en el ejercicio que estás realizando, Sí, ahí me estoy dando cuenta que está aumentando el stock nomás, y sí, está haciendo match por la idea del producto nomás, y está aumentando el stock. exacto, Pero mi consulta es que esto se está solamente manipulando en el estado, o sea, en el front. Eh, ¿Esto cómo lo envío al back para que se actualice en el back? ya. Ciertamente, nosotros, Juan, cuando hacemos alguna actualización, alguna venta, ¿ya? Vamos a tener que mandar esto a la base de datos, ¿ya? Entonces, ciertamente, una vez que lo mandemos a la base de datos, vamos a tener o refrescar solamente el dato que cambiamos ahí a la vista del usuario, o refrescar todo de nuevo y traer todo de nuevo. Depende del caso que Sí, nosotros sí, tengamos. porque en este ejemplo se está modificando solamente en la vista, Sí, ¿cierto? sí, Entonces pues como, se lo está manejando en el estado. sí, no, sí, yo te entiendo esa parte. ¿Es por qué? Porque estamos recién aprendiendo a ocupar Vuex. Entonces lo hacen que lo hagan acá nomás en el front, y después cuando ustedes recarguen la página, eso se va a borrar nomás. Ya es para aprender a ocuparlo. Pero una vez que esto está cambiado, yo tendría que mandar eso a la base de datos. ¿Ya? Sí, En ahí algún tenemos momento, que ya entrar exactamente, por ejemplo, claro, cuando la venta se cierra. Cuando la venta se cierra y está ¿cierto? registrada, pam, ahí mando, y de hecho, cuando vaya a la venta, Juan, ya los chicos del backend ciertamente ellos tienen que descontarte del stock del backend. Es pega de Sí, ellos, ¿ya? Entonces yo lo que podría hacer después ciertamente es traerme todos los nuevos productos de nuevo, o cambiar solamente el producto en sí que yo hice el cambio. Ahí depende de el requerimiento que yo tenga, sí, ¿ya? porque ahí en esa mutación se podría agregar lo que es el put para hacer el cambio, ¿cierto? En esta ¿O mutación, no? ¿qué tendría que hacer? Sí. Perdón, no te escuché. Agregar el put a la URL para hacer el cambio, ¿no? No, en esta mutación no, tendríamos que hacerlo en la acción. En la acción. Y en la Sí, acción llamar esta mutación. exacto. Es que, Ah, de ya. hecho, tendría que llamar al estado nomás, po. Una vez hecho ya la mutación, po. Porque ya la mutaste y después venís ya como que venís de vuelta. Entonces, como ya venís de vuelta, llamaría al estado que ya está cambiado y lo mandaría, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, Juan, en la mutación no. Acá solamente nos conectamos, tú tienes que tener en cuenta que nos conectamos solamente con los estados. Y hacemos cambio ahí con los estados. Sí, Pero nada más no, que sí, eso. eso lo tengo claro, que aquí estamos manipulando solamente el Ya, store el store. de esta, sí. Y por ejemplo, tú cuando trabajaste con Angular, ¿tenían algún Vuex o algo para manejar estados de entre componentes? ¿O algo? ¿Es lo que No, veía es en que Angular? solamente
Los estados que manejé en Angular fue solamente así a lo antiguo, que tenía que ir E- pasándole Evento, padre, le fuera ya, informándole al hijo y así para... No, nunca utilicé librería como Vuex, por ejemplo. ya, ya. Es que, por ejemplo, O sea, la antigua nomás, que tenía que ir sí, bajando pues, del árbol. evento por evento y vais tirando varias barreras. Por Sí, cada, sí. ya, sí, sí, sí. Es que te pregunto porque yo no cacho, ¿ya? Yo no cacho Angular, entonces lo que yo sé o lo que he leído es que Vuex, por ejemplo, está inspirado en Redux, que es de React. Entonces Sí, los no, chicos de React son los que me dijeron esta Angular en cuestión. este caso tiene NGXS, creo que se llama, algo así. Ahí, ese es el gestor de datos que tiene, el manejador de estado. Esto. Ya. No, que en realidad hacen lo mismo entre todos, pues tienen su Sí, no, store. sí, es exactamente lo mismo. Si después cuando, no sé, ustedes se cambian a trabajar con React, va a tener que ver cómo hacen esto con React, ¿no? Pero al final, lo que está haciendo, la pega que está haciendo es la misma, pero la sintaxis es distinta, ¿no? Sí, ¿Ya? cambia un poco la sintaxis, ¿no? Ya, profe, muchas gracias. Dale, Juan. Ya, chicos, entonces eso sería la mutación, ¿ya? Entonces estas mutaciones pueden recibir payload. ¿Y para qué van a recibir payload? Porque yo las puedo cargar a través de una acción, ¿ya? Entonces esta acción ciertamente le puede pasar datos. ¿Y por qué le puede pasar datos? Porque esta acción es la que se va a conectar con el componente, ¿ya? Entonces yo estas acciones ciertamente las puedo tratar como métodos y estos métodos pueden recibir parámetros. Una vez que reciben estos parámetros, estas acciones, las acciones son los que se lo pasan a estas mutaciones y se lo pasan de esa forma, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver las acciones, ¿ya? Que son los que llaman a estas mutaciones, ¿ya? Entonces, actions. Entonces, las actions nos sirven para realizar operaciones asíncronas y ejecutar mutaciones, o sea, llamar mutaciones, ¿ya? Entonces, yo en una action puedo, por ejemplo, llamar a 3 mutaciones y, por ejemplo, llamar a una base de datos. Lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, tendría acá que tener un action, ¿ya? Tengo que declarar action y acá voy a declarar una función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, modificar ocupado. Si ustedes se fijan, se llama de la misma forma que se llama la mutación, ¿ya? Esto es algo súper típico, que nosotros podríamos llamar a una acción igual como se llama a una mutación. En este caso, ¿por qué? Porque lo único que estamos haciendo es ejecutar esa mutación, que sería modificar ocupado, ¿ya? Entonces, si ustedes se encuentran con que una mutación se llama igual que una acción, no tienen que asustarse, ¿ya? Que es como lo típico que se hace con eso. Entonces, acá si ustedes se fijan, vamos a recibir un contexto, ¿ya? Y ciertamente este contexto es una función, ¿ya? Yo se las puse acá para que ustedes entiendan que de dónde sale este commit, por ejemplo, ¿ya? ¿De dónde salen? Salen de estas funciones que vienen acá, en este contexto. Entonces, este context es un objeto que tiene funciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tiene el commit y tiene el dispatch y tiene otras, getter, root state, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este commit me sirve para yo llamar a una mutación desde una acción. Esta es la palabra reservada que me va a servir a mí para yo poder llamar a una mutación. Entonces, ¿cómo lo hace? Le hace contexto.commit y llama a la mutación que era modificar ocupado, ¿ya? Que era la que teníamos por acá atrásito. La llama a ella, modificar ocupado. Entonces, ahora la tengo en la acción, ¿ya? Entonces, simplemente ahora, chicos, si ustedes se fijan, la única que tengo que hacer es, esta acción es invocarla en mi método de hacer un map action y invocarla en mi método del componente. Y después simplemente llamarla. Nada más que eso. Y ya voy a estar modificando datos acá del store. ¿Ya? ¿A través de qué? De esta mutación que está llamando esta acción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hago yo? ¿Y por qué le puse esta foto acá abajo? Porque yo lo hago un poquito diferente, ¿ya? Como yo realmente este contexto no lo ocupo, ¿ya? Yo sé que esto viene en funciones, que es un objeto, ¿ya? Entonces yo realmente me meto dentro del objeto y le digo, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar realmente la función commit, no voy a ocupar ninguna más. Entonces simplemente commit y lo ocupo acá abajo. Commit y le paso la mutación que necesito ocupar. En este caso, si ustedes se fijan, esta mutación no tiene un payload. Entonces simplemente llamo la mutación. En el caso de que esta tuviera un payload, tendría que poner una coma y pasarle el dato que esta mutación requiere, ¿ya? Entonces, por eso se ocupa esta palabra commit, ¿ya? Entonces, yo por eso les mencionaba, cuando vimos el diagrama de flujo de estado de Vuex, aparecían esos dispatch y esos commit, ¿ya? Era por esas funciones que aparecen acá, ¿ya? Eso, entonces, y por ejemplo, estos getter, igual, pues, si ustedes se acuerdan cuando estamos viendo las mutaciones y yo estaba llamando un getter, se llamaba como un getter, acá, esto, ya. Esa función es lo mismo que está acá, getters, ¿ya? Root getter y root state getter se refieren cuando nosotros chicos queremos acceder a lo que estamos hablando recién con el Juan, a módulos,
¿ya? A módulos que no están dentro de mi Vuex en el que estoy ahora. Ya están, por ejemplo, en otro estado. ¿Ya? Ahí los puedo traer. ¿Ya? Pero ciertamente después es cosa que ustedes lo vayan investigando, root getter y root state, ¿ya? Pero es para cuando nos comunicamos entre módulos, ¿ya? Y sacar datos de otro módulo distinto al mío, lo saco con un root state, ¿ya? Y eso. Entonces, simplemente yo llamo mutaciones a través de las acciones, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, el mapeo de las acciones, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo ya mis acciones hechas, ¿ya? Yo la única forma de poder traerlas a mis métodos o a mis componentes es haciendo un map action, ¿ya? De hecho, se puede traer con mutation. No sé si usted leyeron la lectura, salía un map mutation. Las acciones serían las funciones. Por ejemplo, Exacto. vender y tal. Exacto, exactamente. Entonces, por ejemplo, y acá usted tiene que imaginarse que con este predictor ustedes le están pasando todos métodos. El modificar ocupado, simular ocupado, vender. Entonces, si ustedes se fijan, al estar acá, yo después en mi template de arriba es cosa de invocarlo nomás. Y llamo yo a modificar ocupado y le hago un clic, por ejemplo. @click igual modificar ocupado. Y ya estoy accediendo al método que tengo declarado, donde acá en el store. ¿Ya? Y ese va a ejecutar la mutación, va a mutar, te va a cambiar el estado y eso se va a reflejar en todos tus componentes. ¿Ya? Entonces, esa es la pega que hace el map action. Sí, sí. Michelle, ¿tiene alguna duda? Ya. Consulta al parecer. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Michelle. Es la PPT anterior. ¿Ya? Pues, ahí, por ejemplo, si yo quiero llamar a commit y a dispatch, ¿se puede o no? Sí puede. Sí, te puede comita y dispatch. Ya. Y buena tu pregunta, Michelle. Mira, sí, tú pondrías acá dentro de tu objeto, ciertamente, como si no quieres ocupar este context, porque podrías tener tu context, ¿ya? Tu context, commit, context, dispatch, etcétera, ¿ya? Pero si no lo queréis tener, vais a ocupar dos nomás, tiráis commit, comita, getter, pero tienen que estar dentro de estos corchetes de llaves, porque yo estoy diciendo que es un objeto, ya me estoy Ya. metiendo dentro de este contexto, ¿ya? Y ahí le diría getters, o sea, dispatch, disculpa. ¿Y por qué se ocupa este dispatch? Que es súper importante. Porque yo, chicos, puedo gatillar alguna otra acción que yo tenga. Yo puedo tener, por ejemplo, dos acciones. Y una acción puede llamar a otra. ¿Y cómo la puedo llamar? Con la palabra reservada dispatch. Dispatch y pongo el nombre de la acción que yo quiero accionar también. Que sería, por ejemplo, en este caso, modificar ocupado. Si es que la estaré llamando desde otra acción. ¿Ya? Porque puedo encadenar acciones. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, pero entonces dentro de modificar ocupado pondría commit, paréntesis, modificar ocupado y abajo como coma y dispatch. Dispatch. Ya. Sí, sí Siempre podría abajo. ser, Michelle, pero si quisieras, por ejemplo, invocar a otra acción que estuviera, por ejemplo, abajo, ahí tendría que usar ese dispatch, ¿ya? Cuando tú quieres, pero está bien, tú puedes, por ejemplo, disparar una mutación y después ejecutar una acción. Está correcto, ¿ya? Ya. Pero ciertamente tienes que saber a qué hacer el dispatch, a qué método, a qué acción más. Y, por ejemplo, esa acción que tú estás haciendo el dispatch quizá tiene otros commits que están disparando mutaciones, ¿ya? Igual esto lo vamos a ver en el ejercicio que tengo preparado, ¿ya? Para que les quede más claro, ¿ya? Ya, gracias. Porque hago un commit y hago dispatch ahí, ¿ya? Profe, Sí, Jason, ¿está Juan igual? ya, Dale, Juan. Profesor, una consulta, ahí donde está agregando el commit, ahí está aplicando de su estructuración de objetos, ¿cierto? exacto. ¿Para poder llamarlo? Para poder llamar este commit. Porque esto es un objeto. Este context es un Sí. objeto que tiene todas estas funciones. Entonces, como tiene otro objeto ahí donde tiene sus funciones, entonces está haciendo una desestructuración, ¿cierto? Exacto. Para poder sacar solamente ese elemento, ¿no? Commit y lo ocupo, ¿no? Ya Ah, que serían estas funciones que están acá, que están dentro de este context, ¿ya? Ya. Ya, chicos, entonces, eso. Entonces, y tenemos eso, map action con las, ya. Y eso después, ciertamente, nosotros tenemos que llamar a, como llamamos al map state, map getter, llamamos al ladito al map action, ¿ya? From Vuex. Y después simplemente llamamos este map action. Y simplemente acá, en el componente que nosotros queramos ocupar, traemos los métodos que vamos a ocupar ahí, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues este componente vamos solamente a ocupar modificar ocupado y llamamos modificar ocupado, ¿no? ¿Ya? Entonces ese va a ser el único método que va a tener acceso a mi componente, ¿ya? En este caso va a tener acceso a tres, a modificar ocupado, simular ocupado y vender, ¿ya? Entonces yo dentro de este componente puedo acceder a los tres, ¿ya? Ya, chicos, entonces ahora vamos a pasar ya a hacer un ejemplo, ¿ya? Que tengo preparado.
para que quedemos claros con esto de las mutaciones y las acciones, ¿ya? Que en realidad no es difícil, ¿ya? La cosa es como practicar, ¿no? La única forma de aprender es practicar, ¿ya? Pero yo les digo, o sea, igual cuando yo aprendí se me hizo difícil, ¿ya? Pero yo creo que yo le he explicado un poco más fácil la cosa, ¿ya? Entonces no debe ser tan difícil aplicarlo, ¿ya? Pero la única forma de esta cosa aprenderla o tenerlo ahí es ocuparlo, ¿ya? Empezar a hacer cositas, cambios, empezar a romper cosas en realidad, ¿ya? Entonces, voy a dejarles de compartir un rato pantalla porque creo que sí se me acabaron las papeles. Y voy a pasar ya a mostrarles el code, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer primeramente? Primeramente me voy a conectar a mi GitHub, ¿ya? Y esta cuestión de nuevo se me chingó. Se me chingó la cuestión de la pantalla. Qué raro. No sé qué onda mi computador. Les dejé de compartir pantalla, ahora les vuelvo a compartir y no me deja. Qué raro. Espérenme un ratito. Qué raro. Lo que pasa, chicos, es que me dice que tengo que ir al sistema, a la configuración del sistema y tengo que habilitar esa grabación de pantalla, pero lo tengo habilitado. Si esa es la... Qué raro. Tengo Teams habilitado para que me... Está fome la cosa, ¿eh? Voy a grabar, pararle la grabación y la parte práctica la vamos a dejar aparte. Así se demora menos en descargar igual y en subirse.